Damos gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Como les decía, hermanos, estamos contentos, hermano, porque estamos acá, ¿verdad? Otro privilegio más, hermano, pero que lo aceptamos con amor. No es que sea otro privilegio más y es algo que, una fuerza, no, hermanos. Este es un privilegio que quiero desarrollarlo, pero con voluntad, esforzándome, hermanos, a hacer lo bueno, porque de nada sirve, como dice la canción, ¿verdad? Cantar por cantar. Así que de nada sirve que yo solo venga y predique y no lo ponga en práctica en mi vida diaria y no sea ejemplo de lo que yo predico. Entonces de nada sirve pararme aquí todos los viernes y nada, y no dar frutos. Entonces eso, hermanos, pues sería realmente estar jugando con la palabra de Dios. Y jugar con la palabra de Dios, hermanos, es algo muy delicado. El comentario que hacía la hermana como testimonio de ella también me hacía recordar, hermanos, lo que se vivió hoy hace poco en las noticias de estas personas que estaban en ese concierto. Vea usted, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver el video, un video que subieron donde un hermano estaba predicando la palabra de Dios. Y mire, Dios realmente, hermanos, no trabaja por casualidad. Dios lleva todo preparado. Eso iba a suceder. Pero dentro de toda esa multitud de personas, más de 2,000 personas, habían personas que Dios quería restaurar, quería salvar. Tal vez muchos de ellos fueron cristianos en alguna época, o tal vez otros no lo fueron, pero Dios quería hacerlos llegar a su pueblo otra vez. Entonces manda a este hermano a predicar. Y si usted ve el video, póngale atención como 2 personas van directamente donde esta persona uno lo ofende, el otro sube y le quita el micrófono y empieza a mofarse de Dios. Estoy hablando, eso dice que es como aproximadamente 45 minutos antes de que comenzara la cosa esa de la balacera. Entonces podemos ver, hermanos, que Dios aprecia al ser humano. Lastimosamente, pues nosotros no ponemos atención. Y ahí podemos ver, pues, cuando este hombre se estaba burlando de este hermano, el que lo llega y lo abraza, yo decía, ¿qué cara habrá puesto este hombre cuando estaba cayendo las balas? ¿Se habrá acordado de lo que él hizo ahí? Y primero Dios, hermano, que Dios le haya dado una oportunidad a él y se haya arrepentido, ¿verdad? Pero eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos, solo lo sabe la persona esta, los que estuvieron ahí y Dios. Y la hermana leía algo que decía, una parte ahí que decía de que estaba el pueblo observando y estaban algunos gobernadores y se burlaban, dice, de lo que estaba sucediendo, de Cristo, que estaba siendo crucificado. Y eso es lo que me traía a la mente, cómo muchas veces se burlan las personas, de las personas que andan predicando. Y sin embargo, ¿verdad? Este hombre dice que se arrepintió en el último momento y Cristo le dice, ¿verdad?, que va a estar con él en el paraíso. Eso nos da a entender que Dios le perdonó sus pecados en ese momento, en ese instante. Pero ¿para qué vamos a jugar a la ruleta rusa? Nosotros ya estamos dentro del pueblo de Dios. O sea, ¿para qué vamos a jugar a eso, verdad? A que salir y no sabemos. Mire, estas personas salieron de sus casas y algunas no regresaron. Otras, pues, tuvieron la oportunidad cuando iban pasando y cómo se oye, cómo se burlan de él. Mas sin embargo, ¿verdad? Nadie dice como en la época de Noé sucedió. Ahí está bien claro, hermano. Si queremos imaginarnos la historia de Noé y veamos esos videos y es exactamente lo que sucedió. Lastimosamente, pues tuvieron sus oportunidades, pero nosotros la tenemos también hoy en día. Así es de que aprovechémosla, hermanos. Esta noche yo quiero predicar, hermanos, quiero dar una enseñanza sobre
lo que es ejercer confianza en una persona o ejercer confianza en algo, como que también se le puede llamar como idolatría. Es igual. Hay muchas formas de idolatrar. Yo sé que si le pregunto a cada uno de ustedes, va a tener una cosa y va a estar correcta, porque hay muchas formas. Gloria a Dios. En el libro de Éxodos, capítulo 20, en el versículo 4, al pueblo se le da una orden de parte de Jehová. Sí, Éxodo 24, sí, se le da una orden al pueblo de Israel sobre la idolatría. Le dije Éxodo 24 al 5. ¿Alguien lo tiene? Si lo puede leer, por favor. Éxodo 20 del 4 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de tus padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Entonces, hermano, vea lo que dice el último. Dice de la cuarta generación, de los que me aborrecen. Entonces, si nosotros, hermanos, idolatramos, como le digo, no, idolatrar no solo significa postrarnos ante una imagen. No es solo eso, aunque eso es condenado. Por eso el pueblo de Dios sufrió mucho por causa de eso, porque ellos adoraban a estas imágenes y Dios los entregaba a las naciones por causa de no obedecer esta palabra. Entonces, pero los días aquellos no son diferentes a estos. Hoy en día, hermanos, también nosotros idolatramos, y de diferentes formas. Como le digo, cada uno tiene una idea de qué idolatramos nosotros mismos. Muchos idolatramos el trabajo, y si idolatramos el trabajo, pues idolatramos el dinero, porque por eso lo hacemos. Entre más trabajo tenemos, pues más dinero vamos a tener. Entonces el amor al dinero nos hace idolatrar a lo que es el trabajo. Podemos idolatrar la casa, podemos idolatrar, hermano, un carro. Créame que yo he visto que hay personas que idolatran hasta las mascotas. Tanto ha sido, hermanos, el amor que le han puesto a esto, que han dejado a sus hijos cuidando a la mascota y ellos se han ido para la iglesia. Tanto así, hermanos, ha sido. Entonces, como ve, entonces la humanidad, pero usted me puede decir, bueno, pero cada quien con su vida, cada quien puede hacer lo que quiere, pero se trata de aprender, que muchas veces nosotros estamos escuchando la palabra, pero, o sea, no le ponemos interés, ¿verdad? Mi obligación, hermano, es venir y decir, y que aprenda usted y que aprenda yo, de que no tenemos que idolatrar ciertas cosas, porque muchas veces también idolatramos a los hijos. No sé si usted sabía eso. Muchas veces idolatramos a los hijos. Las esposas idolatran a sus esposos. Sí, muchas veces tal vez el esposo está incorrecto, pero la esposa, ¿verdad? Está tan aferrada al esposo que le da la razón en todo. Y si el esposo se queda, la esposa se queda también, ¿verdad? Y viceversa. Muchas veces los esposos idolatramos a nuestras esposas. Y de la misma razón, muchos se han quedado del evangelio por causa de eso. Entonces, y también, como le dije, en los carros, muchas veces, hermano, yo no sé si usted recuerda cuando tuvo su primer carro, cómo lo idolatraba, ¿verdad? Lo lavaba todo ahí 2 veces por semana, y cuando iba entrando, ¿verdad? Uno se va así en este estilo caminando, abre la puerta y uno todavía lo va volteando a ver, para ver, y hasta regresa muchas veces ni duerme, cualquier ruido, pues va y para ver, ¿verdad? Que no le vaya a pasar nada. Entonces, esa es una forma, hermanos, de idolatrar. Pero también hay una que es bien común entre nosotros, que muchas veces nosotros idolatramos al hombre. La Biblia también nos habla sobre la idolatría, sobre el ejercer fe o tener esperanza o confiar en el hombre. Cuando la palabra habla de hombre, se está refiriendo a los dos, o sea, a los dos sexos, al masculino y al femenino.
como al adulto, como al joven también, porque el joven también idolatra al novio, también idolatra a la novia, muchas veces. Porque muchas veces cuando tal vez no son en yugo iguales, como dice la palabra, uno atrae al otro y lo saca de la verdad. Entonces esa es una forma de idolatrar también. Pero le decía de que hoy en día nosotros idolatramos al hombre, idolatramos al pastor, idolatramos al líder, idolatramos, hermano, al evangelista. Y entonces ejercemos tanta fe en una persona que nos desviamos de confiar en Dios. A veces le ponemos tanta fe, hermano. Si el pastor no está, como decían el otro día, si el pastor no está, entonces muchas veces como que el culto no lo sentimos bien. Si el líder no está, pues muchas veces también sentimos lo mismo, como que no vamos a poder hacer el culto, como que no se va a poder hacer nada. Entonces muchas veces no dependemos de lo que Dios pueda proveernos a nosotros, sino que dependemos de lo que la persona es buena en lo que, ya sea para predicar, ya sea para hacer una apertura, ya sea para cantar alabanzas. Muchas veces dependemos de eso. Si pasa alguien que no sabe cantar, entonces nos desinflamos y pasamos aburridos todo el culto. O si el predicador no es buen predicador, entonces no le hallamos sentido a eso. Entonces allí nosotros idolatramos a la persona. Entonces la palabra, mire lo que dice el libro de Jeremías, Jeremías 17. Es algo fuertecito, pero si está en la palabra, hermanos, tenemos que leer sobre eso. Sí, Jeremías 17, vamos a leer del capítulo 4. ¿Puede alguien leerlo? Jeremías 17, 4 al 6. Y perderán la edad que yo te di, como enemigos en tierra que no conociste, porque luego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la remata y el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los quedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Amén. Entonces dice la palabra, como leía la hermana, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es lo que yo le digo, no, para idolatrar no solo es de postrarse ante una imagen, también nosotros idolatramos a las personas. Como le digo, todos hermanos caemos en este grave error. Mayormente cuando llegamos por primera vez a una iglesia y empezamos a ver a las personas cómo se desarrollan en los privilegios, entonces nosotros empezamos a enfocarnos en esa persona. Mas sin embargo quiero que usted sepa que todos tenemos la capacidad si la buscamos en Dios. O sea, si no nos enfocamos en la persona. Esto es como en la escuela. Usted ve a los niños cuando van a la escuela cómo aprecian a los maestros. Usted háblele mal de su maestro a un niño de primero, segundo, tercero, hasta cuarto grado, y uno defiende a capa y espada a su maestro, porque uno lo idolatra. El hijo idolatra al papá. Un niño ya de unos 3, 4 años, el papá es lo máximo que hay. O sea, es su héroe. Entonces así tenemos nosotros también dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, mire, sucede esto cuando esa persona, ya sea hermana o hermano, cae, también caen todos los que están junto con él. Todos los que están, todo lo que se desvían, pues, de que es a Cristo el blanco que nosotros tenemos que seguir y no al hombre. Eso se registra en la Biblia también, hermano. A Pablo se le fue informado que habían 3 divisiones dentro de la iglesia. O sea, pero le digo, los tiempos no son diferentes. O sea, estamos en las mismas. E incluso hasta quizás peor. Pero la palabra dice que el hombre que confía en el hombre, hay maldición sobre esta persona. Gracias, hermano. Entonces muchas veces nosotros, como le digo, confiamos en el hombre y también confiamos en las cosas.
En la palabra se da una historia que yo he estado meditando en ella, que se da ya como en el año 460. Déjeme ver para no darle. Sí, se da en el año 860, más o menos 842 antes de Cristo. Se da esta historia. Este es un hombre arameo que es muy apreciado por el rey. Dice que por medio de este hombre Dios había hecho grandes prodigios en esa nación. Entonces era un hombre, hermanos, bien disciplinado. Era un hombre que sabía guerrear. Era un hombre, hermanos, que tenía una conducta intachable. Era un hombre respetado. Entonces lo que a mí me sorprende es que todas las guerras que este hombre gana, lo hace porque es apoyado por Dios. Mas sin embargo este hombre dice que hacía incursiones a la tierra de Israel y saqueaban y llevaban esclavos a sus tierras. Entonces como podemos ver, pero Dios estaba con este hombre. Entonces, y la misma palabra dice que las cosas se fueron escritas en la Biblia para que nosotros aprendamos de ellas. Entonces sigue la historia diciendo de que en una de esas incursiones se llevaron a una muchacha a este país de Siria y trabajaba para este general que es Naamán. Entonces dice que este general, a pesar de todo su poderío, sufría una enfermedad. Creo que hemos leído esa historia y es terrible para él eso. No le daba libertad a pesar del poder que él tenía. Entonces dice que esta muchacha es usada por Dios y le dice a la esposa de él que en Israel hay un profeta que le puede sanar la enfermedad a este hombre. Viene la esposa, le dice al esposo y el esposo va donde el rey y le cuenta y le dice que allá hay un hombre de Dios y que le puede sanar. Viene y como el rey lo aprecia tanto, entonces le dice, sí, le dice, ve con él. Entonces le hace unas cartas para el rey. Le hace unas cartas para el rey y lleva tesoros y lleva todo eso. Entonces el hombre va hacia Israel, pero vea este punto. Aquí donde muchas veces, como yo le decía, muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero nosotros nos desviamos y hacemos lo contrario a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La muchacha no le dijo que fuera donde el rey de Israel, sino donde el profeta. Pero ¿a dónde fue Naamán? Naamán fue al rey, fue enviado al rey. Entonces le llevaba unas cartas, las lee el rey de las tierras de Israel y le pide al rey de Siria que cure a su hombre, a su general. Entonces el rey se enfada tanto que rompe sus vestidos y dice, ¿quién soy yo? Dice, ¿acaso puedo dar vida y quitarla? Dice. Entonces viene pero el hombre de Dios, aquel que está sometido a Dios, aquel que no se ha desviado, aquel que no idolatra, aquel que tiene su mirada puesta en Cristo Jesús, como deberíamos de estar haciendo nosotros, él se da cuenta por medio del Espíritu Santo lo que el rey de Israel había hecho. Rasgar sus vestidos y lamentarse y decir, este hombre está buscando motivos para pelear conmigo. Entonces viene Eliseo y manda y le dice, mándamelo a mí para que vea que aquí existe un Dios. Entonces es enviado hacia Eliseo. Y aquí podemos aprender otra cosa sobre este hombre. El orgullo, a pesar de la enfermedad, a pesar de lo equivocado que estaba, el orgulloso que era este hombre. Porque dice que llega con su ejército y todo lo que llevaba a las puertas de Eliseo y se queda esperando. Él esperaba, ¿verdad?, que salieran con trompetas, con tanta cosa, tamboriles, a recibirlo, porque era el poderoso, iba enviado por un rey. Mas sin embargo dice que no fue así. Dice que el profeta dice que manda a uno y le dice, ve a lavarte al río Jordán, le dice 7 veces y serás curado. Entonces el rey se molesta por eso, imagínense, Naamán se enfada por eso.
¿Por qué? Porque lo que le quiero decir, que muchas veces también el hombre busca ser idolatrado. Muchas veces hacemos méritos nosotros para llamar la atención del pueblo, no entendiendo que en realidad lo que nosotros hacemos no es para vanagloriarnos nosotros mismos, es para vanagloriar el nombre de Cristo Jesús, porque es a Él, es por Él que nosotros estamos acá. Y todo esfuerzo que nosotros hacemos es para eso, hermanos. Así que este hombre dice que se va de ese lugar. Y él, como han leído la historia, que él desprecia las aguas de Israel. Dice, ¿y qué dice? Son más limpias las aguas de Habana y Farfar, dice, que las aguas de Israel. Entonces vemos ahí que este hombre aún desprecia lo que muchas veces sucede también dentro del pueblo de Dios. Muchas veces se desprecia a aquello, lo vemos como no está preparado, como no puede hablar, como no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Entonces, ¿qué puedo yo sacar de él? ¿O qué puede dar él? Mas sin embargo, volviendo a lo mismo, recordemos que no es el hombre el que hace los milagros, no es el hombre el que salva, es Cristo Jesús. Por eso dice que no tenemos, dice que quitar nuestro blanco, nuestra mirada sobre el blanco perfecto, que es Cristo Jesús, que fue lo que hizo ese hombre cuando estaba en la cruz, como lo que decía la hermana, ¿verdad? Ese hombre no quitó su mirada. Yo creo que desde que ese hombre estaba siendo crucificado a la par de Cristo, él ya estaba meditando en las cosas que él había oído o tal vez visto que Jesús, y él creyó en ese momento. Mientras que el otro, ¿verdad? Le pasó la que le pasó a los que se burlaron de aquel hermano que estaba predicando. Tuvo la oportunidad, tuvo a la par del Rey de Reyes y no la aprovechó. Nosotros estamos igual, hermanos. Nosotros no solo estamos a la par, si nosotros permitimos, Él puede estar dentro de nuestros corazones. Nosotros somos más privilegiados que estos hombres. Por eso no nos desviemos, hermano, por ninguna razón. Si nosotros, hermano, vemos a alguien que lo hace excelente, predica bien, alguien que lidera bien, démosle gracias a Dios por esa persona, pero no la tomemos como alguien bien superior a cualquier otra cosa, de ninguna manera. Todos somos iguales, hermanos. Todos tenemos la misma capacidad para hacer las cosas. O sea, no tenemos por qué idolatrar, porque si nosotros caemos en la idolatría, entonces cae maldición, y no solo hasta nosotros, sino hasta la cuarta generación. Ahora, si usted lee Jeremías 17:7, vamos a darle otra leidita. Jeremías 17:7, vean lo que sucede cuando nosotros no ponemos la mirada en el hombre. ¿Alguien lo tiene? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes hechas sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. El 9. Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. ¿Y el 10? Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Ve como dice el 7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Esto es lo que pasa muchas veces, hermano. Muchas veces nosotros mismos, cuando alguien nos felicita, cuando alguien nos exalta, el corazón puede engañarnos a nosotros también. Puede hacernos sentir que ya somos más que otra persona, que ya lo podemos hacer mejor, y entonces eso nos puede hacer engañar a nosotros. Nosotros podemos decir: no, pero yo conozco mi corazón. La palabra dice que el corazón es engañoso, y solo quien lo conoce, Jehová, dice que es el que escudriña la mente y el corazón de las personas.
Pero miren qué bonito también lo que dice el 8. Dice, porque será plantado junto a las aguas, dice, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Eso me lleva, hermanos, al libro de los Salmos. No sé si usted ha leído el libro de los Salmos, donde dice el Salmo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero dice el 2, dice el 1, perdón, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y muchas veces, hermano, eso es lo que sucede cuando nosotros nos encariñamos con una persona, porque yo le llamo como romance de amistad, algo así, porque muchas veces en las iglesias hacemos amigos, ¿verdad? Y nos hacemos tan amigos que muchas veces, como decimos, comemos hasta en el mismo plato y nos contamos cosas, porque está enfocado siempre en lo que es la idolatría. Porque muchas nos hacemos tantos amigos que eso es perjudicial muchas veces. Nosotros tenemos que estudiar, hermanos, a las personas con quien usted va a sostener una plática. No, como le digo, no porque sea el líder, no porque sea el pastor, sea el diácono, o sea quien sea, hermano, nosotros podemos prestar atención a todo lo que se dice. Porque dice que bienaventurado el que no anda en consejos de malos, dice la palabra. Entonces, si nosotros a veces idolatramos a una persona, todo le vamos a creer. Todito lo que esta persona diga, para nosotros es lo correcto. Y puede que esté equivocada la persona. Por eso es recomendado no tener esa clase de amistades así. Podemos ser amigos, yo no le digo que vamos a estar cerrados. Tenemos que tener amigos dentro de la iglesia. Pero tenemos que tener ese cuidado, hermanos, porque por eso vienen los problemas después. Por eso se embadurna uno y con tanta cosa, por no tener esa precaución muchas veces. Entonces lo recomendado es, como dice aquí, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, dice, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es lo que nos lleva? Dice, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es lo que dice, que si nosotros, con lo que leíamos en Jeremías, que dice que si nosotros no confiamos en el hombre, dice que vamos a ser como árboles plantados. ¿Por qué? Porque el árbol perfecto es Cristo Jesús. Entonces vamos a ser como Él, si nosotros nos enfocamos en Cristo. Pero si nos enfocamos en el hombre, imagínense si alguien se enfoca en mí. Yo estaba pensando, y yo tengo un problema, hermanos. Yo estaba meditando ahora. Si usted se fija, soy el vicepresidente de misiones. Soy el asistente de los subieres. En los caballeros estoy usando el puesto de síndico. No es que esto sea, que yo quiera decir como desacreditado, pero para el tiempo que yo tengo aquí, o sea, yo debería de estar participando como un poquito más adelantito, ¿verdad? Para enseñar y uno mismo va aprendiendo. Pero lo que le quiero decir es esto: ¿por qué yo estoy ahí? Porque fíjese que, déjeme decirle que hasta en el trabajo yo nunca he querido ser jefe cuando he trabajado en compañía. Entonces, aquí donde yo le quiero decir que está mi problema. Yo tengo miedo a la responsabilidad. Entonces yo no sé. Y en cambio con mis hijos, porque yo tengo una cosa, que yo tengo miedo corregir a alguien, porque digo yo, si yo corrijo a alguien, ¿qué estarán haciendo mis hijos? ¿Será que yo he corregido bien a mis hijos? ¿Verdad? Entonces, yo no, o sea, siempre lo mismo, como le digo, dar el ejemplo. O sea, si yo corrijo a alguien, ¿cómo yo actúo? ¿Qué concepto tiene otra persona de mí?
Entonces, y así también en los trabajos, yo era igual. Entonces, por eso yo nunca fui un líder de un grupo. Por ese mismo problema. Pero yo tengo que trabajar en esto, como le digo. Entonces, yo siempre, en lo de misiones, yo traté de quedar, o sea, no ser presidente. Por lo mismo, por esa cosa, por ese temor que yo tengo. Pero yo sé que tengo que trabajar en eso. Porque eso no es malo también, ser líder, no es malo. La cosa, hermano, es ensancharse uno, o sea, creerse el superior. Así que leímos Jeremías. Entonces, volviendo a la historia de Naamán, hermanos, dice que Naamán al final dice que va renegando. Entonces sus criados dice que hablan con él y le dicen de que si alguna otra cosa más grande le hubiese pedido el profeta, por curarse él lo hubiera hecho. Entonces le dice, ¿por qué no va? Y nomás solo se lava y hace lo que el profeta le dice. Entonces el hombre entra en razón. Allí es donde Dios quebranta el orgullo de este hombre y verdad, y le quita eso de la grandeza que él tiene. Y este hombre dice que entra y se mete 7 veces al río Jordán y es curado en esa tarde. Dice que su piel se vuelve como niño. Entonces, hermano, como puede ver, este hombre, todo lo que él sentía, toda la vanidad que él tenía, fue quebrantada en ese momento. Y de igual forma, hermanos, nosotros procuremos que no llegue ese espíritu a nuestras vidas. Y también